Amén, mis amados hermanos. Gracias a Dios porque nos permite un domingo más donde en esta primera parte del programa elevamos nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor. También bendecimos el nombre del Señor porque hemos leído los 3 versículos que hemos estado meditando durante estos últimos domingos de estudio exegético de Primera de Pedro. Y creemos, mis amados hermanos, de que Dios es un Dios siempre poderoso, es un Dios que vive y vive para siempre. Y esa es una de las grandes esperanzas que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, de que Dios está allí en medio de nuestras situaciones difíciles en que estamos viviendo. Hay un texto muy especial que, no encontré, sino está en la palabra del Señor, un texto muy especial, como lo es, por ejemplo, Hebreos, en su capítulo número 13. Ahí encuentro este texto muy especial para poder eh, leerlo antes de entrar a la meditación de la palabra del Señor. Capítulo de Hebreos, capítulo 13, versículo número 6. ¿Cómo está el ambiente últimamente a nivel del mundo? Estaba leyendo el día de ayer las noticias a nivel mundial, en donde se está dando la noticia que la India es el lugar que ha sido muy afectado en su segunda ola de COVID, a tal grado que todos los ciudadanos de la India son tantos los muertos que se ha determinado de que cada familia que tenga un fallecido por causa del COVID tienen que llegar a cierto lugar donde se estableció para que la misma familia pudiera incinerar a su propia, a su propia familia que haya fallecido con el COVID. Y esa imagen que presentaron conmueve mucho el corazón. Al ver esas grandes fogatas, al ver esas grandes cantidades de familia que acuden a ese lugar para incinerar a su familiar. Ha llegado una crisis difícil en este país de la India y debemos de tener la confianza, mis amados hermanos, de que en medio de nuestras situaciones difíciles, Dios está con nosotros. Dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 6, así que podemos decir con toda confianza. Mire cómo el escritor de Hebreos dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda y no temeré. Gracias a Dios porque a pesar de que aquí en nuestro medio se escuchan tantos fallecimientos de amigos que nosotros conocemos. Estaba platicando con un amigo de allá de San Marcos y él me contaba que han fallecido muchos de nuestros conocidos, muchos amigos que yo tuve allá en aquel departamento, han fallecido y siguen falleciendo.
También hemos oído aquí en Guatemala a muchos hermanos en Cristo Jesús, eh, muchos creyentes han partido ante la presencia de Dios y creemos de que esta pandemia está azotando a todo el mundo, pero gracias a Dios porque Dios nos está guardando. Y podemos decir, como dice el escritor, confiadamente, el Señor es quien me ayuda y no temeré. En medio de esta situación difícil, amados hermanos, no tengamos temor, no tengamos ninguna clase de temor, porque el Señor está con nosotros. Y el Señor es el quien toma la decisión de nuestras vidas, porque recuerde que es Dios el quien da la vida. Dice allá en 1 Corintios capítulo número 3, dice que nada es el quien riega ni el quien siembra, sino el quien da el crecimiento. Es Dios el quien nos permite la vida al inicio dentro del vientre de nuestra madre. Y Él como nuestro Dios es el quien nos va dando el crecimiento en ese proceso de 9 meses. Después nacemos. Y como dice aquel pensador filósofo, nacemos para morir. Entramos en un proceso al no más respirar el aire en este mundo, empezamos a morir en esta tierra. Y ese inicio del morir es un proceso. Y creemos que hasta aquí Dios ha estado con nosotros y seguirá estando con nosotros y por lo tanto no temeremos. ¿Por qué razón? Porque el proceso que llevamos para morir, Dios está con nosotros. Y el día que nosotros muramos, dice la palabra del Señor que Él ha sido el pastor de todas nuestras vidas aquí en esta tierra y que después de que muramos, Él seguirá siendo nuestro pastor. Así es que, mis amados hermanos, digamos con toda la confianza de que Dios está con nosotros. No sé cuántos podrían decir amén en esta hora, pero nosotros tenemos que tener esa convicción de que Dios está con nosotros. Y aquellos hermanos y hermanas que han partido están viendo ese pastor que los pastoreó durante todo este tiempo en la tierra y que los seguirá pastoreando por toda una eternidad. Es una dicha el estar delante de la presencia del Señor. Así es que mientras tengamos vida en este mundo, mis amados hermanos, sirvámosle al Señor, alabemos el nombre del Señor y vivamos bajo la obediencia del Señor. Era el tema que tratamos hace 8 días. Y para poder, mis amados hermanos, entrar a la última parte del versículo 11, en donde Pedro nos enseña que el Evangelio tiene que ver con el sufrimiento de Jesucristo, como también tiene que ver con la gloria de Dios. Y déjenme recordar, mis amados hermanos, de que el tema que inicié a partir del versículo número 10 tiene que ver, mis estimados hermanos, con las maravillas de la salvación. Las maravillas de la salvación. Con eso tiene que ver
el Evangelio. Y decíamos en el versículo número 10, mis amados hermanos, de que la salvación es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa la salvación? Vimos, mis amados hermanos, que es maravillosa porque Dios usó a hombres especiales, hombres que Dios utilizó, hombres que Dios llamó en una forma muy especial. Y dice en el versículo 10 que Él usó a los profetas para profetizar acerca de la salvación. Eso tiene que ver con las maravillas de la salvación. La maravilla, la grandeza de la salvación está en que Él compartió este plan maravilloso con el ser humano, en especial con los profetas. Y el día de hoy ya no hay profetas. Ya no podemos decir hay profetas en medio de nosotros. Hoy lo que existen es el cuerpo de Cristo Jesús. Son pastores que Dios ha llamado y maestros que Dios ha llamado. ¿Para qué? Para seguir con esta proclamación de la maravilla y de la grandeza de la salvación. Y hoy, mis amados hermanos, usted quizás no puede tener este llamado de ser un maestro, pero Dios ha levantado maestros para enseñar acerca de este tema. Dios ha levantado a pastores y por sobre todo ha levantado a evangelistas, dice la palabra del Señor. Son privilegios que Dios ha puesto en medio de su pueblo, privilegios especiales, como en el caso de los profetas en aquellos entonces. Dios nos sigue usando a todos, pero no solamente usa a los pastores, no solamente usa a los maestros, no solamente usa a los evangelistas, sino que Dios usa a todo creyente, a todo hijo de Dios, a todo aquel que es parte del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es la maravillosa salvación, que en esta época todos estamos involucrados para poder ¿qué? Testificar de el Evangelio de Cristo Jesús. Así es que eso es lo que encontramos en el versículo número 10. En el versículo número 11 encontramos la maravilla y la grandeza de la salvación que debería de ser, de ser una experiencia personal. La salvación tiene que ver con una experiencia personal. Y en el versículo 11 decíamos hace 8 días que estos profetas escudriñaban, ellos escudriñaban, ellos apartaban un tiempo para indagarse acerca de esta doctrina de la salvación. Y es ahí donde podemos contemplar de que la salvación debe de ser una experiencia personal. Si yo necesito profundizar más acerca de esta salvación, ¿qué tengo que hacer? Escudriñar. Tengo que investigar. Tengo que indagarme acerca del tema. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque Dios me quiere usar así como Dios usó a los profetas, para seguir con esta gran comisión de la predicación de las maravillas y la grandeza de la salvación.
Es un gran reto para cada uno de nosotros. Tenemos que estar dedicando tiempo para poder, amados hermanos, indagarnos cada día más y más acerca de la salvación. La salvación, como dice, es una experiencia muy personal, porque Dios quiere usarlo a usted y a mí en una forma muy personal. Mis amados hermanos, usted y yo que hemos alcanzado la salvación, debo decir gracias, Señor, porque esto es lo grande, esto es lo bello del Evangelio, que tú me involucras para tomar parte, de poder cumplir con esta gran comisión de la proclamación de la salvación. Así es que, mis amados hermanos, si usted es parte del cuerpo de Cristo Jesús, usted tiene que ser un instrumento por donde se continúe con esta proclamación del Evangelio de Cristo Jesús. En el orden respectivo, Dios hizo llamados especiales, pero el mayor llamado especial que ha hecho a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, es hacernos llamados, hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, debemos de estar ocupados en esta gran comisión. Luego, mis amados hermanos, como tercer punto, vimos hace 8 días la primera parte. ¿Con qué tiene que ver el Evangelio? La maravilla y la grandeza de la salvación. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, pues mis amados hermanos, estábamos viendo hace 8 días acerca de el sufrimiento de Cristo Jesús. Esta imagen, espero que la estén viendo en esta hora, ojalá, pero si no, mis amados hermanos, vamos a procurar de ver cómo hacemos para que usted pueda ver el punto muy interesante. Les decía, mis amados hermanos, de que la salvación tiene que ver con el sufrimiento de Cristo Jesús. Bueno, creo que no me a la computadora mostrar la imagen, pero creo que vamos a recordar un momento. La salvación, las maravillas de la salvación tiene que ver con el sufrimiento de Jesús. Eso lo tratamos hace 8 días. Habíamos dicho, mis amados hermanos, que fue Dios el quien quiso quebrantar a Jesús. Dios hizo que Jesús se sujetara al padecimiento con un propósito, con el propósito de quitarnos a nosotros de ese sufrimiento, y Él puso a Jesús para sufrir en este mundo en favor de cada uno de nosotros. Es decir, cada uno de nosotros merecíamos el castigo, porque está establecido allá en Romanos capítulo 3, versículo 20, está en el versículo 20, empieza desde el versículo 18 y va finalizando en el versículo 20. En el 18 dice, no hay ni siquiera un justo. Y luego dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está, no hay escape. Para el ser humano no hay escape. El ser humano, por causa de vivir bajo el pecado,
es condenado a muerte. Y también Pablo lo dijo allá en Gálatas, capítulo número 5, versículos 19, y también está en el 20. Dice la palabra del Señor de que todos aquellos que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de los cielos. Anteriormente narra un listado de prácticas que el hombre vive en esta tierra. Y uno de los listados es todo aquel que vive en pleitos, todo aquel que es iracundo, todo aquel que es fornicario, todo aquel que es adúltero, todo aquel que es ladrón, todo aquel que es borracho, todo aquel que es inmoral, dice, al final dice el texto, y todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esa es la palabra de Dios final para el ser humano. Entonces, como seres humanos, queridos amigos, en esta mañana queremos decirte que Dios nos ama tanto, que Él quiere quitarnos de esta condenación y Él colocó a su propio Hijo para sufrir lo que nosotros realmente merecemos sufrir. Y de acuerdo a lo que dice Isaías 53:10, Dios lo permitió, Dios hizo que su Hijo se sujetara a padecimiento. ¿Para qué? Para que tú y yo no pasemos por esa condenación eterna. Jesús dice más abajo que Él, dice, se entregó voluntariamente. Él nos ama también. Y fue tanto su amor para con cada uno de nosotros que se entregó voluntariamente. ¿Para qué? Para que tú y yo no pasemos por esa condenación establecido por Dios, establecido por Dios, para que nosotros como pecadores tengamos como resultado el sufrimiento, el dolor y la muerte eterna. Pero Dios no quiere eso. Por eso Él tomó de lo que Él tenía. Por eso Él tomó lo único que Él tenía. Para darte a ti, querido amigo, una oportunidad y ser libre de una condenación eterna. Depende de ti, querido amigo. Si así tú lo quieres ver. Si no lo ves, tú seguirás viviendo bajo tu pecado. Tú seguirás caminando en tus propios caminos. Y recuerda este pasaje que dice también en el libro de Mateo, que hay caminos que al hombre le parece rectos, pero que al final son caminos de muerte. Ese es el camino que aparentemente muchas veces nosotros creemos que es el camino correcto que yo llevo. ¿Cuántas personas dicen, esta es la mejor religión? ¿Cuántos dicen, esta religión sí trae la salvación? No, es que no hay ningún camino, no hay ninguna religión que traiga la salvación. Jesús dijo muy bien claro, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No son tus caminos que tú tomas, querido amigo, y que piensas que son los caminos que te van a salvar. No es tu religión. Se llama Cristo Jesús. Y Jesús tuvo la autoridad para decir estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque Él vino a morir para darte una oportunidad a ti, querido amigo. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos en una profunda
en un profundo agradecimiento primero con el Padre, porque Él mostró su amor para con cada uno de nosotros. Él lo demostró como enviando a su Hijo Jesucristo a padecer por cada uno de nosotros. Y Jesucristo se sometió voluntariamente a los deseos de su Padre. Jesucristo obedeció a los deseos de su Padre. Entonces, con amor, el Señor Jesús voluntariamente se sujetó a la voluntad de su Padre, y a través de esa sujeción es de que Jesús sufrió lo que yo merezco sufrir por causa de mi pecado. Jesús te demuestra a través de todo lo que padeció su amor por ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Jesús? Es en esta vida, es en este mundo donde tienes que tomar la decisión de poder recibir a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si tú mueres y no recibes a Cristo Jesús, déjame decirte que si hasta aquí has sufrido en este mundo, has sufrido por causa de tu pecado. Y si mueres, seguirás sufriendo por toda una eternidad por causa de tu pecado. Mira a Jesús. Él sufrió en este mundo para que en este mundo tú tomes la decisión para que en un futuro tú puedas alcanzar vida y vida eterna. Pues eso fue lo que vimos allá en Isaías 53:10. Y bueno, y ahora nos toca estudiar lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Y yo creo que aquí es donde vamos voy a compartir, mis amados hermanos, el tema que corresponde para el día de hoy, la gloria de Dios. Vamos a ver, me parece que tengo un poco lenta el internet en esta hora, pero espero que ya lo estén viendo. Pues, mis amados hermanos, hoy nos toca ver lo último, la gloria de Jesucristo. La maravillosa salvación tiene que ver no solamente con el sufrimiento de Jesucristo, sino que tiene que ver también con la gloria de Jesucristo. Y hay algo que quiero dejarles en el corazón, mis queridos hermanos, en esta mañana. Hemos estudiado el tiempo del sufrimiento de Jesús. Y el sufrimiento de Jesús, mis amados hermanos, fue un tiempo donde podemos ver que Jesucristo finalizó su sufrimiento estando en aquella cruz. Primero sufrió el Señor Jesucristo en manos de toda la humanidad, de todo el mundo. Y luego su sufrimiento se terminó en aquella cruz. Y Dios, mis amados hermanos, no dejó allí a Jesús en lo más profundo de esa tumba o de aquella tumba donde fue sepultado. Sino Dios, dice la palabra del Señor, que lo levantó de esa tumba y lo levantó con gloria, con un cuerpo glorificado, dice la palabra del Señor. ¿Qué quiere enseñarnos eso en esta hora, mis amados hermanos? Mire,
Si usted y yo estamos padeciendo en estos momentos, déjeme decirle que todo padecimiento no va a durar. Todo padecimiento no va a permanecer en nuestras vidas. ¿Cuánto sufrió Jesús? Sufrió enormemente en cuerpo físico. Su cuerpo fue dolido, su cuerpo fue molido, su espíritu estaba acongojado, su espíritu estaba cansado. ¿Por qué? Porque él sintió que a través de su sufrimiento estaba cargando con todo el pecado del mundo. Pero dejó de sufrir en aquel momento en que murió en aquella cruz. Ahí se terminó el padecimiento de Jesús. Ahora viene Dios y lo levanta en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que después de un tiempo de dolor, después de un tiempo de sufrimiento, viene el momento de bendición. Viene un tiempo de bendición para el creyente, para el Hijo de Dios. Dios nunca va a dejar a los creyentes hundidos, sucumbidos en el dolor, en el sufrimiento. Porque así como Dios levantó a Jesucristo en gloria, con un cuerpo glorificado, así Dios nos levantará a cada uno de nosotros. Amados hermanos, hoy en día estamos padeciendo en términos generales de esta pandemia. Pero vendrá el tiempo en que esto se terminará. Vendrá el tiempo en que todo este dolor del mundo se va a terminar. Y todo aquel que recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando se termine este tiempo de dolor, vendrá un tiempo de mucha bendición, vendrá un tiempo de gloria para el creyente. Así es que como primer punto tengo en estos momentos, Dios resucitará al Mesías de entre los muertos y lo exaltará al trono de Dios mismo. Eso es en cuanto al primer punto. Y vamos a leer, por ejemplo, dar la base bíblica en cuanto a esta gloria de Jesucristo. Dice allá en Hechos capítulo 13, versículos 34. Oiga lo que dice. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos. Oiga lo que dice. Dios había prometido. ¿Por qué nosotros podemos confirmar de que el tiempo de sufrimiento se va a terminar y que viene un tiempo de bendición, viene un tiempo de gloria? ¿Por qué esa convicción de cada uno de nosotros como creyentes? Porque nosotros, con base a la palabra del Señor, Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que se compromete. Dios es un Dios que da su palabra y que lo cumple. Y cuando dice el escritor de Hechos, en este caso el escritor de Hechos es Lucas, y él con toda convicción escribe esas líneas, pues Dios había prometido levantarlo de los muertos. ¿En dónde podemos encontrar esa promesa? ¿En dónde podemos notar este pacto que Dios hizo
de levantar de entre los muertos a Jesucristo, de levantarlo con gloria. Después de un tiempo de padecimiento, viene el tiempo de gloria del Señor, pero ¿dónde podemos encontrar esa promesa? Pues lo encontramos en Isaías 55:3. ¿Y qué nos dice Isaías 55:3? Ahí está Dios haciéndole un pacto, o está pactando Dios con David, diciéndole que su reino va a permanecer a través de su simiente. ¿Y quién es la simiente? Es Jesucristo mismo. Por esa razón es de que nosotros como creyentes esperamos un tiempo glorioso sobre esta tierra. Esperamos un tiempo de bendición, porque dice la palabra del Señor de que la tierra va a padecer, digamos, una semana de gran tribulación. El mundo va a sufrir más de lo que ahorita está sufriendo el mundo. Si lo que estamos contemplando en estos últimos tiempos, cuánta gente está muriendo por causa de esta pandemia. Dice que cuando el mundo entre en la gran tribulación, el mundo en verdad se va a espantar. Porque en este tiempo de la gran tribulación, dice la palabra que las calles se convertirán en rastros. Y usted y yo conocemos qué es un rastro. Un rastro es un lugar donde degollan al ganado. Pues así serán convertidas las calles. Las calles serán convertidas donde habrán muchas personas muertas, fallecidas por causa de la violencia, por causa del hambre que existirá en aquella semana de la gran tribulación, por causa de terremotos, por causa, bueno, ahí hay una serie de sufrimiento que le espera a este mundo. Pero después de esta semana dice que vendrán 1000 años de paz, en donde Jesucristo mismo estará gobernando en ese reinado de 1000 años, Cristo mismo. Y es ahí donde se dará la continuidad del reino de David. Y sabes una cosa, mi estimado hermano, es de que en ese reino estará todo el cuerpo de Cristo juntamente con ese gobierno celestial, gobernando la iglesia juntamente con su Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué bendición! Esa es la dicha, esa es la gloria que nos espera a cada uno de nosotros. Por esa razón es de que cuando Cristo dijo, bueno, le decía a los profetas, el Cristo va a tener un tiempo de sufrimiento, pero también vendrá un tiempo de glorias. Después del sufrimiento viene bendición. Y en esta época presente en que estamos viviendo, mis amados hermanos, creemos de que ese tiempo glorioso lo estaremos mirando usted y yo. Pero lo más lindo, lo más bello, es de que viene un tiempo aún más glorioso, el que usted y yo, en ese reino de 1000 años, 1000 años de paz, 1000 años de abundancia, 1000 años donde se gobernará con vara, dice la palabra del Señor, estará usted y yo gobernando en ese tiempo, un tiempo de mucha bendición. Por eso Jesús nos muestra en Primera de Pedro las glorias que vendrían tras ellos, o sea, las glorias que vendrán después del fallecimiento, del sufrimiento, perdón. Vendrán glorias después del sufrimiento. Así es que bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque Él es el Dios de pacto. Él prometió y Él dijo
pues Dios había prometido levantarlo de los muertos. Jesús fue levantado de entre los muertos. Y dice, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Mire qué fue lo que dijo Dios al profeta Isaías. Al profeta Isaías dijo, no, yo lo voy a levantar, no lo voy a dejar a que se pudra en la tumba. Y Dios lo cumplió. 3 días después de morir, Dios levantó a su hijo de esa tumba. Y dice en la última parte de Hechos capítulo 13:34, yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Mire, yo te daré las bendiciones sagradas. Mire, la gloria de Jesucristo. La gloria de Jesucristo fue levantado de la tumba y luego las bendiciones sagradas que le había dado a David fue la continuidad de su reinado. Qué especial. Dios hizo ese pacto con David. Y hoy, mis amados hermanos, eso es lo bello, lo maravilloso de la salvación. El fundamento principal de nuestra salvación se llama Jesucristo, porque Jesucristo fue levantado en gloria. A Él se le ha dado la honra, llevando a Jesucristo hacia el cielo de nuevo, sentándose Jesucristo a la diestra de su Padre, y su Padre ya le dio el reinado, la continuidad del reino de David. Y juntamente con él, nos dice allá en Mateo capítulo 1, versículo 1, que nosotros estamos involucrados en ese reinado davídico y el reinado del Mesías. Usted y yo estaremos juntos reinando con Jesucristo. Yo alabo al Señor porque Dios ha compartido con nosotros esa promesa de la gloria derramada sobre Jesucristo. Dice en lo siguiente, en Isaías 25:8, mire lo otro que trae la gloria de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue resucitado de aquella tumba, ¿qué fue lo que se logró? ¿Qué fue lo que logró Jesucristo con su muerte? ¿Y qué fue lo que logró Jesucristo al ser levantado de esa tumba? Oiga lo que dice en Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Mire, esto es lo grandioso y lo bello de la salvación que Dios promete para todo ser humano. Cuando Jesús murió y cuando Jesús fue levantado en gloria, destruyó la muerte. Querido amigo, esto es lo que Jesús quiere que veas en esta hora. Que veas que la salvación es gloriosa porque Jesucristo fue glorificado, fue levantado de la tumba. ¿Con qué propósito? Para destruir para siempre la muerte. Querido amigo, déjame decirte con toda la autoridad que todos los que hemos nacido de nuevo y todos los que experimentamos esta maravilla de la salvación, hemos sido liberados de la muerte eterna. Déjame decirte, querido amigo, que todos como creyentes, como hijos de Dios, este cuerpo va a morir.
Pero la misma Biblia nos dice que este cuerpo simplemente estará durmiendo, simplemente estará descansando este cuerpo, porque este cuerpo estará esperando el momento de que reciba su glorificación. Así como Jesucristo fue levantado en gloria de aquella tumba, así seremos levantados nosotros de aquella tumba si estamos durmiendo cuando venga Jesucristo. Si estamos durmiendo cuando venga Jesucristo en aquella tumba, seremos levantados. Y si estamos vivos, dice la palabra que seremos arrebatados. De una o de otra manera, este cuerpo va a ser glorificado. Y esta es la oportunidad que Cristo te está dando, querido amigo, te está mostrando de que Cristo ha vencido la muerte y que a través de su resurrección nosotros estaremos vivos por una eternidad juntamente con Cristo Jesús. Esto es el regalo más grande que nos ofrece la salvación. El regalo más grande. Esto es lo que hace más bello a la salvación. Y oye lo que sigue diciendo en 25:8 de Isaías. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Esta es otra maravilla de la salvación. Por eso es que Jesús nos muestra primero su padecimiento, primero su dolor. Él tuvo, dice la palabra del Señor, que la noche, la última noche, antes de ser entregado en las manos de los hombres pecadores, dice que él sudaba gotas de sangre, porque él ya llevaba el peso del pecado de todo el mundo. Mis amados hermanos y amigos, fue un tiempo difícil, duro para Jesús. Pero cuando Él fue glorificado, dice la palabra, y aquí está la promesa, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Por esa razón es de que nosotros como cristianos tenemos la convicción de que si estamos sufriendo alguna enfermedad, si estamos sufriendo cualquier cosa que esté afligiéndonos sobre esta tierra, ¿quién es el quien va a limpiar nuestras lágrimas de nuestro rostro? Es Jesús, porque Él ya fue glorificado, porque Él ya fue honrado después de su sufrimiento. Así es que, amados hermanos, si usted y yo estamos padeciendo, este tiempo se va a terminar, este tiempo se va a acabar. Dios se encargará de limpiar nuestras lágrimas. Y por eso dice la palabra ya en Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque de ellos es el reino de Dios. Amados hermanos, ¿quién quitará nuestras lágrimas? Es el Señor. ¿Quién hará que nuestras lágrimas desaparezcan de nuestro rostro? Es el Señor. Y oye lo que sigue diciendo, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. O sea, el tiempo, mis amados hermanos, de dolor, de sufrimiento, se va a terminar.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar ese tiempo glorioso que nos espera. Después del sufrimiento vendrán tiempos de paz. ¿Por qué? Porque es promesa de Dios. Dios lo ha dicho y Dios lo cumplirá. Dios se ha comprometido, Dios lo realizará. Dios tiene un pacto con cada uno de nosotros, Dios lo cumplirá. Pongamos nuestra confianza, sigamos con nuestra confianza en lo que hemos creído. Y en medio de esta condición, como dice allá en Hebreos, no temeré. ¿Por qué razón? Porque Dios está conmigo. Promesa de Dios. Y Dios lo cumple. Y dice en Isaías capítulo 5, 14. Aquí está la confirmación de lo que he dicho anteriormente. Dice, la tumba se, digamos, vamos a ver cómo dice aquí el texto, la tumba se, vamos a ver, sí, la tumba se relame de expectativa y hambre bien grande y abre bien grande la boca. O sea, dice que la tumba está lamiendo de expectativa y hambre bien grande abre la boca. Oiga lo que dice. Los importantes y los humildes y la tumba de borrachos, todos serán devorados. Aquí nos está presentando una figura, Isaías 5:14. Hoy en día, la muerte está lamiendo el padecimiento de muchos seres humanos. ¿Y qué está haciendo la tumba? Dice, abre su boca. Y cuando dice que la tumba abre su boca, está esperando a las personas importantes como a las personas no importantes. O sea, de todas maneras, en este mundo, todos los hombres experimentaremos la muerte. ¿Quién nos espera? La tumba. La tumba nos espera con ansia. La tumba nos espera con hambre. La tumba nos espera con la boca abierta a todos seres humanos, pobres o ricos, hombres importantes o hombres no importantes. Todos, todos somos candidatos a llegar a la tumba. Querido amigo, no hay salida. Pero lo que sí puedo decirte es de que Jesucristo es la salida que tú y yo necesitamos. Porque Él fue levantado de esa tumba. Dios no permitió que Jesucristo se pudriera en esa tumba. Dios lo levantó. Y lo levantó para que tú y yo podamos tener esta esperanza de que esa tumba que nos espera, en esa tumba no permaneceremos. ¿Por qué razón? Porque seremos levantados. Y esto es lo grandioso y lo bello de la salvación. La muerte llega por muchas causas, pero que la tumba nos está esperando. Sea la causa que sea, en donde caigamos muertos, la tumba nos espera para devorarnos. Y allá en Proverbios nos dice que la muerte puede llegar en manos
de personas malvadas. Oye lo que dice en Proverbios 1:12. Vamos a tragarlos vivos, dice aquí, en su contexto está hablando de aquellos malvados que planifican la violencia en contra del mismo ser humano. Y oye lo que dice el proverbio, vamos a tragarlos vivos. ¿Qué es lo que hace la violencia? Amados amigos y hermanos, la violencia es una forma como el ser humano puede morir. Y sigue diciendo el versículo, como lo hace la tumba, vamos a tragarlos enteros. Mire, otra vez confirmando el texto bíblico, el énfasis que le da el texto bíblico acerca de la tumba. El malvado puede quitar con su violencia la vida a otro ser humano. Pero ¿qué hace la tumba? Nos está esperando. Y dice, vamos a tragarlos enteros, como a quienes descienden a la fosa de la muerte. Así es que, mis amados hermanos, la muerte del ser humano puede llegar cuando un malvado o cuando varios malvados planean una trama para llevar al inocente a la misma muerte. O podemos morir por causa de una enfermedad, o podemos morir por un accidente. El asunto está, tarde o temprano moriremos, y tarde o temprano nos devorará esa tumba. Pero Jesús fue glorificado. Y si fue glorificado, nosotros, con esa convicción, con esa fe, también seremos glorificados juntamente con Cristo Jesús. Así es que ya para finalizar, en este mundo hay sufrimiento, pero también hay gloria. Y dejo este último versículo en el corazón de cada uno de mis hermanos y en el corazón de nuestros amigos. Dice la palabra en Juan capítulo 20, 31. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Noten esto, mis amados hermanos. ¿Por qué se escribieron los sufrimientos de Cristo Jesús? Para que nosotros pudiésemos seguir creyendo. Ese es el reto final para nuestras vidas. Amados hermanos, si usted y yo hemos tenido conocimiento del sufrimiento de Cristo Jesús, el reto es sigamos creyendo, aún en medio de nuestro sufrimiento. Porque para eso el sufrimiento de Jesús fue escrito. Y sigue diciendo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él, oiga esto, tengan vida por el poder de su nombre. Tenemos que seguir creyendo en Jesús, porque si creemos en Él, dice, tengan vida por el poder de su nombre. Vivamos agradecidos en todo tiempo de sufrimiento, en todo tiempo de dolor, porque nosotros creemos en Jesucristo, quien nos ha dado vida y vida eterna. Y que muy pronto seremos levantados en gloria y dejaremos atrás todo sufrimiento y todo dolor. Para ti, querido amigo, por último,
Cree en el Señor Jesucristo. Solo en el Señor Jesucristo hay vida y vida eterna. El sufrimiento de Cristo Jesús no es solamente para que tú lo recuerdes en todas las Semanas Santas de todos los años, sino Jesucristo quiere que tú medites el por qué sufrió Jesucristo. Sufrió por ti y sufrió para darte vida eterna. Y si tú le recibes, Jesucristo compartirá contigo sus glorias. Tu cuerpo será glorificado. Tú serás levantado en gloria y recibirás un tiempo de paz y de mucha bendición. Ven a Jesucristo. Aprovecha este tiempo de vida que tú tienes en este mundo. Porque es aquí en este mundo donde tienes que tomar la decisión de dejar a un lado lo que tú piensas que te puede llevar al Padre. Pero solamente Jesucristo te puede llevar al cielo. Porque Él sufrió por ti y Él fue levantado en gloria para darte a ti también la gloria que tú necesitas. Ven a Jesús. Jesús te espera con los brazos abiertos para tu vida, hoy y siempre. Dios te bendiga grandemente, querido amigo, y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se hicieron presentes a través de el Facebook. Gracias a Dios porque hay un bonito número de hermanos y hermanas sintonizándonos. Así es que, mis amados hermanos, sigamos disfrutando de esta maravillosa salvación. Creo que tenemos la convicción de que si este cuerpo se termina, este mismo cuerpo será glorificado y honrado por Dios, así como Cristo Jesús fue honrado y glorificado por Dios. Esa es nuestra convicción y adelante con Cristo Jesús. Dios les bendiga, que tengan una buena mañana y que en el resto de este día usted y yo sigamos recibiendo las ricas bendiciones de nuestro Padre Celestial. Adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.